Hola, soy Hanna Fernández, divulgadora especializada en bienestar y descanso y autora del libro Aprende a descansar. Quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de mi programa de podcast A Guide to Live Well, una guía práctica de bienestar en la que descubrirás de la mano de los mayores expertos cómo cuidar tu salud y tu entorno para vivir más y vivir mejor. ¿Cardio o fuerza? ¿Bici o pesas? ¿Barra y discos o clappels? ¿Salir a correr o ir al gimnasio? Parece una condición intrínseca del ser humano que cuanto más sabe de algo, más lo complica todo. Y eso es lo que está sucediendo con todo lo que tiene que ver con la actividad física y el ejercicio. Hemos pasado de que con 10.000 pasos al día o 150 minutos de actividad física a la semana era suficiente, a debatirnos diariamente entre qué hacer y cómo entrenar para ser atletas de élite. Hace unas semanas, en el episodio número 228 con David Navarro, dejamos claro cuál es el planteamiento de este podcast en lo que a actividad física se refiere, que es hacer aquello que nos convierte en seres humanos funcionales y autónomos, y no aquello que se pone de moda o vemos en redes sociales. Y esta semana me gustaría continuar este trabajo iniciado en el episodio con David con un nuevo episodio sobre actividad física, hablando en este caso del concepto atleta híbrido. Para entender de dónde viene este concepto nos tenemos que remontar al año 2015, cuando el estadounidense Alex Viada escribió un libro con ese título, Atleta híbrido, en el que explica en qué consiste el método de entrenamiento de este tipo de atletas. Si te vas a las redes sociales y bicheas un poco buscando contenido sobre este tema, seguramente te aparecerán cuerpos casi imposibles que parecen de otro mundo realizando hazañas deportivas épicas, como competiciones de ultrarunning, triatlón o Ironman, e incluso varias de estas competiciones con pocas horas de diferencia entre una y otra. Puedes estar tranquila, puedes estar tranquilo porque no vamos a hablar de esto. Esa no es la idea de atleta híbrido que vamos a desarrollar, o al menos la que yo tengo en mi cabeza. De lo que vamos a hablar en este episodio es de cómo ser seres humanos funcionales y autónomos, no solamente a través de la actividad física, sino también de la gestión de nuestro capital mental. Y para eso he invitado al podcast a Víctor Tellez, que es entrenador personal, socio fundador de T-Center, que es uno de los centros de entrenamiento personal de referencia en Madrid, conductor del polémico podcast La Hoguera, que os recomiendo que veáis en YouTube o que escuchéis si os gusta más el formato audio, y que además es un tipo excepcional que realmente ha sido uno de mis grandes descubrimientos de 2024. Así que te dejo con esta entrevista con Víctor. Ya te digo, no esperes una tabla de entrenamiento porque no es de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de cómo abordar el entrenamiento, cómo abordar el movimiento para ser humanos, funcionales y autónomos, ahora y cuando tengamos 100 años. Bienvenido, Víctor. Qué placer tenerte aquí. Llevamos una hora ya hablando, que lo sepáis, antes de empezar a grabar, pero bueno, bienvenido, muchísimas gracias. Gracias a ti, estoy encantado de poder hablar en tu podcast. Es un sitio, como ya te dije, de culto, y para mí es un privilegio poder estar entre tantos cracks y tantas charlas interesantes como ya he escuchado. Pues la tuya sí que va a ser interesante porque vamos a hablar de muchas cosas. Los dos tenemos mucho carrete, por tanto, yo no sé cómo va a acabar esto. Para los que escucháis habitualmente el podcast, ya sabéis que hay entrevistas que hago que no preparo excesivamente porque sé que la persona que tengo enfrente me va a dar tanto juego que no necesito preparármelo, y es el caso de Víctor. Pero bueno, antes de empezar a desvariar en el mejor de los sentidos, el tema de este episodio es humanos híbridos, atletas híbridos. Es un concepto que cada vez se escucha más. No sé si es una de estas cosas que se pone de moda y que, como todas las modas un poco efímeras, ahora está creciendo el soufflé y luego se desinflará, o qué es lo que tiene detrás. Entonces, la primera pregunta que te quiero hacer, Víctor, es ¿qué es ser un atleta híbrido y si es lo mismo atleta híbrido que humano híbrido? Pues la palabra híbrido se refiere a un organismo o a un sistema que se beneficia de elementos de diferentes naturalezas. Esto extrapolado al deporte, el atleta híbrido es ese
que utiliza elementos de fuerza y elementos de resistencia para hacer ya sea entrenamientos o competiciones. Respondiendo a tu pregunta de si esto es una moda, efectivamente, actualmente se ha puesto de moda, pues hay diferentes deportes donde se manejan estos estímulos de diferentes naturalezas y que todos sabemos que es complicado meterlo todo dentro de una caja y tener éxito a la hora de poder hacerlo con buenas sensaciones. Véase en cualquier gimnasio que están el tipo de personas que mueven peso, hacen ya sea peso muerto, sentadilla, press banca, dominadas, etcétera, y que además su aspecto es un aspecto más robusto, más musculado, y luego están los amantes de la resistencia, los runners, los que hacen más máquinas cardiovasculares, etcétera. Pero se ha visto que el aglomerado de estos dos elementos pues tiene una serie de beneficios en la salud, tiene también una serie de estímulos diferentes y que también parece ser que conecta con nuestra evolución, conecta con lo que venimos haciendo durante toda la historia del ser humano. Es ahí donde a mí se me abre la visión del humano híbrido. Lo separo del atleta híbrido en el sentido de que para mí el deporte utilizando diferentes estímulos es simplemente un 1% de las características del ser humano, entendiendo el ser humano como un sistema complejo que se beneficia de muchos estímulos. Aquí entra en juego el término adaptabilidad, entra en juego el término hormesis, entra en juego el término, como decía, el sistema complejo del que tanto habla el autor Nassim Taleb, que explica la diferencia entre un sistema complejo y un sistema complicado. Pero antes de meterme por ahí, en cuanto al humano híbrido, lo que sucede con este ser es que cuando hace ejercicio de fuerza, pues genera una serie de adaptaciones que le impactan en su aspecto exterior, como estábamos contando antes, ¿no? Cuando hace cardio también. Pero esa misma persona, cuando tiene una serie de problemas en su casa acumulados durante mucho tiempo, porque lleva estando mal con su pareja, por ejemplo, en los últimos 2 años, las adaptaciones que genera en ese tipo de entrenamientos que está haciendo a lo mejor no van en la línea de lo que a él le gustaría. A lo mejor esa persona lo que quiere es ganar masa muscular y no está consiguiendo ganar masa muscular. Y es porque tiene el cortisol por las nubes, ¿no? Y no está pudiendo descansar todo lo que le gustaría. Entonces esa persona, digamos que le está afectando todos los estímulos de su día a día, desde que se levanta hasta que se acuesta, y lo que obtiene es un resultado con una incógnita infinita de los elementos y los estímulos que está manejando en su día a día. El humano híbrido se puede beneficiar de todos estos estímulos si los entiende y si los integra en su vida de forma, por un lado, consciente, de forma coherente, y por otro lado, si experimenta. Y es aquí donde dentro del humano híbrido entra otro concepto para mí, que es el de 2 tipos de ciencias. La ciencia empírica, que nos dice los resultados que se dan después de haber estudiado casos de lo que sea, de lo que hayamos puesto a cuestionar, y la ciencia innata, que es la que habla de la experiencia del ser humano basada en simplemente intuición. Hoy día, la ciencia empírica es la que prácticamente únicamente se está entendiendo como que es la verdad absoluta, y esto nos está trayendo un montón de problemas también, no solo de salud tan evidente, sino también nos está trayendo problemas porque nos está alejando de nuestro ser, nos está alejando de nuestra consciencia, de nuestra intuición, de lo que somos y de lo que hacemos en un círculo social. Y es ahí donde entra esa otra ciencia, la ciencia innata, la ciencia de la experimentación. Entonces, el humano híbrido maneja, por un lado, la parte del ejercicio físico. Por otro lado, maneja sus hábitos del día a día y los integra junto al ejercicio físico. Por otro lado, también entiende que la ciencia empírica, lo que nos dicen los papers y la divulgación en redes sociales, es un elemento que le ayuda a
manejar mejor todas las variables del día a día, pero no se desapega de la acción y de la experimentación que le da el hecho de probar de forma curiosa como lo haría un niño pequeño. Eso es un humano híbrido. Justo ahora que dices esto de esa confrontación entre comillas, que estoy de acuerdo contigo en que no debería haber una confrontación entre lo que se demuestra de forma empírica y lo que se demuestra con la experiencia, pero es que dentro de esa demostración empírica, el problema con el que nos encontramos ahora es que hay evidencias que dicen una cosa y la contraria. Entonces ya como receptores de esa información y también llevándolo al terreno de redes sociales, que es como un campo abierto, que hay muy poco, ningún límite, claro, el que está al otro lado recibiendo esa información dice, espérate, si acabo de leer con este doctor que hay un paper que dice, o 200 papers que dicen que la dieta cetogénica es la más indicada, pero luego por otro lado tengo otros tropecientos papers que dicen que no, que lo que tengo que comer es vegetales y dejar la carne y los huevos. Entonces ya te encuentras como espectador en este caso ante una situación que ni siquiera, porque puedes ser de estas personas que si no lo dice la ciencia, tú hasta que no lo diga la ciencia no te lo crees. Claro. Pero el problema es que ahora la ciencia está diciendo una cosa y su contraria. Entonces ya... Pero y va a seguir así cada vez más. Cuanto más metamos el hocico en la ciencia empírica, más se va a diversificar el resultado, porque el autor que digamos, uno de los autores que profundizaron en la ciencia empírica fue el filósofo Popper. Este hombre lo que dijo que la ciencia tenía que ser falsable, es decir, que el resultado que se sacaba de un experimento tenía que poder ser rebatido para que se considerase ciencia empírica. Entonces, precisamente, si tenemos un resultado científico sobre el impacto del entrenamiento en calor, quiere decir que tiene que existir la posibilidad de cuestionar ese resultado. Es decir, que puede haber otro o debe haber otro estudio científico que demuestre lo contrario. El problema es que quizás no hemos entendido bien la ciencia o que por otro lado el ser humano, para quedarse más tranquilo, necesita tener datos rígidos y fehacientes sobre la temática que se esté planteando en cada momento. En este caso, entrenamiento en calor, necesita saber si entrenar a 23 grados es mejor que entrenar a 26 grados. Pero es que es imposible saber esto a ciencia cierta, porque para unas personas entrenar a 23 grados será mejor para su salud y para otras quizás le beneficia más entrenar a 24 grados porque los efectos horméticos que recibe son mejores para esa persona. Y es aquí donde entra también el concepto híbrido, porque ahora mismo parece que hay una guerra en redes sociales sobre qué es lo mejor y qué es lo peor, por ejemplo, para la nutrición. Hay una guerra encarnizada entre veganos y carnívoros, entre cetogénicos y lo que sea, ¿no? Todo tipo de dietas. Y es que quizás, mientras que estamos discutiendo qué es lo mejor para nuestro organismo, no hemos parado a pensar que hay seres humanos que se benefician más de los vegetales y hay otros seres humanos que se benefician más de la carne. Justamente esta mañana escuchaba una charla del fisiólogo Jesús Álvarez Herz. Él es fisiólogo, ha llevado a Kilian Jornet, al deportista Kilian Jornet, y explicaba que había visto un paper que hablaba sobre una diferencia de un 70% en la expresión génica de personas que se exponían a estrés térmico, una diferencia de un 70% entre unos y otros. Esto, bueno, resumido, quizás no lo estoy explicando todo lo bien que él lo podría explicar él, pero esto se traduce en que a una persona una exposición térmica al calor le puede afectar extremadamente mal y colapsar y expresar genes que le puedan llegar a enfermar, y a otra completamente todo lo opuesto. Puede generarle un estímulo hormético súper positivo y que le traiga no solo unas adaptaciones fisiológicas muy buenas para su descanso y para su bienestar, sino que además incluso le siente bien. Tú me dices, Víctor, yo es que odio el frío, es que a mí yo no soporto el frío. Y podremos decir, no, pero es que el frío es bueno, es que te viene bien y hay ciencia detrás que respalda los efectos del frío, Sí, todo lo que tú quieras, pero tú no lo soportas y esto es tu conexión contigo misma y te estás escuchando. Oye, pues si no lo soportas, ¿por qué narices te vas a tener que meter en una piscina de agua con hielo?
porque está de moda. Quizá para ti tu exposición al frío sea simplemente salir a pasear a tus perros con tu abrigo y ya estás beneficiándote de esos efectos de la hormesis al frío. El concepto híbrido aquí es que en un mismo planeta estamos viviendo diferentes seres que a priori pertenecemos a la misma especie, y digo a priori porque también hablando con el nutricionista Juan Bola en mi podcast, decía que hace, bueno, no me acuerdo los años, a él le encanta la evolución, coexistían en el mismo planeta diferentes especies de sapiens y que éramos híbridos porque éramos mezcla de diferentes, de diferentes tipos de homo, bueno, de homo sapiens no, porque el homo era un tipo de sapiens, ¿no? Entonces, ¿puede ser que hoy día estemos coexistiendo diferentes tipos de seres humanos y estemos encabezonados en entendernos todos como si fuéramos un mismo elemento, cuando en realidad a cada persona le viene bien una cosa completamente diferente, impacta de forma diferente en su salud? Creo que es un poco el que en esta sociedad tan racionalista, yo creo que, o que tiende a que todo tenga una razón, hemos confundido ciencia con verdad absoluta. La verdad absoluta no existe. La ciencia, el respaldo científico y la prueba y la evidencia científica, hasta que se demuestre lo contrario, sí que existe. Entonces, es una diferencia importante. Volviendo a la definición que nos explicabas al principio de qué es un atleta híbrido o un humano híbrido, claro, yo escuchándote digo, y te digo esto porque tú eres parte del mundo del fitness, de la actividad física, etcétera. Claro, en los últimos años hemos vivido la tendencia hacia la especialización, ¿no? Me especializo en CrossFit, me especializo en yoga, me especializo en Hyrox, me especializo en trail running, yo creo, especialización. Y sin embargo, si no he entendido mal, el concepto híbrido es todo lo contrario. Es tener la capacidad de hacer frente a cualquier tipo de actividad, porque eso, y voy a hablar de CrossFit porque es lo que yo he hecho. Yo lo que me he dado cuenta es que en el momento en que entrenaba más a tope con CrossFit, tenía unas capacidades y esas capacidades suponían la merma de otras. Es decir, tenía mucha más fuerza, sí, pero tenía mucha menos agilidad y movilidad articular, con las consecuencias que eso ha tenido, etc. Entonces, si no he entendido mal, la propuesta es un poco lo contrario de lo que venimos haciendo. No especializarse en running, fuerza, spinning, bici carretera, sino ser capaz de hacerlo todo. Mira, el movimiento es la característica que nos define de forma primaria a los seres vivos de este planeta, el movimiento. Sin movimiento no hubiéramos llegado a estar hasta aquí, donde estamos, y cualquier elemento biológico del planeta Tierra se mueve de una forma u otra, más macro o más micro. Aunque no se desplace una planta, se está moviendo de forma microscópica, ¿no? El ser humano debe moverse por necesidad para tener bienestar. De hecho, cuando te preguntan cuál es la mejor postura, pues la respuesta es que la mejor postura es la que menos dura, es estar en movimiento continuamente. El tipo de entrenamiento que más mejor se ajusta a cada persona es ese que mejor se le da. Un deportista que mejor se desenvuelve en la carrera y que mejor se siente en la carrera, pues ese es donde ese deportista tiene que poner énfasis para sentirse identificado, para mejorar su autoestima, para sentirse útil y válido dentro de un círculo social. Ese ser humano tendrá que poner más tiempo, más energía en ese tipo de deporte para todo lo que acabo de explicar. Pero no quiere decir que no se pueda beneficiar del resto de estímulos que puede manejar cuando hace otro tipo de ejercicio físico, como puede ser la fuerza, la potencia, la agilidad, la destreza o la habilidad, ¿no? Este es el efecto en T que todos conocemos cuando hablamos, por ejemplo, de conocimientos, que una persona debe especializarse en una temática para ser muy buena en algo, que seguramente sea además eso que le gusta y eso que se le da bien, pero que sea también, que esté abierto a aprender sobre todo el tipo de temáticas del mundo, sobre cultura y sobre otras cosas, va a hacer que se contextualice mucho mejor su especialidad y que sepa mucho más sobre ello. Y no solo eso, sino que encaje mucho mejor en la sociedad. Una vez más, porque somos sistemas complejos. Algo parecido pasa con el ejercicio físico.
cuando una persona intenta manejar a diario todo tipo de deportes y todo tipo de ejercicios, acaba desmotivado, acaba por no encontrar su sitio y acaba por perder adherencia al movimiento, si es que lo que está intentando es encontrar un tipo de ejercicio que le venga bien. Por lo tanto, lo primero que yo recomiendo a la gente es que intente indagar en qué tipo de actividad, estímulo es el que a ella o a él se le da bien. Por ejemplo, si yo te pregunto a ti, Hanna, dentro del movimiento, resistencia, fuerza, potencia, agilidad, flexibilidad, ¿qué es lo que a ti mejor se te da? Fuerza. Tú eres una tía fuerte y casualmente además me dices que cuando entrenas a ti te gusta ir a la lucha, te gusta hacer CrossFit y sacarte las tripas, ¿no? Vale, ok. Pues si tú te encabezonas en hacer un entrenamiento más de resistencia, running, o hacer algún entrenamiento, ejercicio, deporte que tenga más, que apremie más la espiritualidad, la conexión contigo misma, acabarás frustrada más pronto que tarde, ¿no? Entonces, tú tienes que saber que tu foco y tu T vertical tiene que estar puesta en ese tipo de deporte. Ahora bien, si las demandas de ese deporte que tú estás haciendo te están comprometiendo tu estructura y te están limitando porque te está lesionando, que esto también lo hablábamos, ¿no? El CrossFit, que si el cuello, que si los hombros, etcétera, pues es algo ahora mismo, es una red flag que tienes que tener en cuenta para saber que tienes que hacer otro tipo de actividades físicas que hagan que mejore tu equilibrio, tu bienestar en el deporte. Y es ahí donde entra la curiosidad por qué otro tipo de estímulos puedes llevar a cabo, como puede ser el ejercicio aeróbico, o como puede ser ejercicio de fuerza, o como pueden ser ejercicios funcionales que promuevan la correcta, el correcto desempeño como ser humano para proteger tu estructura, porque eso es lo que tienes que utilizar continuamente. Luego hay una cosa última y es que a mí, como ser de esta tierra, me gustaría siempre ser capaz de desenvolverme bien ante los desafíos que afronte en cada momento. Lo hemos visto ahora con la Dana hace 4 días, que hubo muchas personas que salvaron su vida gracias a ser capaces de trepar por una azotea. Y esas personas, si no hubieran sido capaces de trepar, pues a lo mejor se los hubiera llevado la riada y hubieran fallecido. Y quién sabe si hubo personas que fallecieron porque no fueron capaces de salvar su culo en un momento extremo. Justo que, claro, ahora que nos esté escuchando, y especialmente, porque también la mayoría de las personas que escuchan este podcast son mujeres a partir de 35 o 40 años, ahora el bombardeo, en el mejor de los sentidos, de mensajes para esta población en la que me incluyo, de tienes que hacer ejercicio de fuerza a partir de los 40 años, fuerza, 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 fuerza. Pero claro, se nos está olvidando que con la edad hay cosas que mejoran, pero lo que tiene que ver con la actividad, o sea, con las capacidades físicas, en general no tienden a mejorar porque perdemos colágeno, perdemos elastina, Total, todo esto para preguntarte, ¿a qué es a lo que tenemos que prestar atención cuando entrenamos o cuando planificamos nuestro entrenamiento? Idealmente primero con un profesional que nos oriente y luego ya nosotros cuando sepamos cuáles son las áreas. La fuerza la tenemos clara porque ahora es como la obsesión, en el mejor de los sentidos, pero claro, si eres capaz de levantar, yo qué sé, 90 kilos en peso muerto, pero si corres a por el autobús crees que te va a dar un infarto, ahí hay una descompensación. Claro. Entonces, ¿a qué áreas tengo que prestar atención a la hora de planificar mi entrenamiento, teniendo en cuenta qué es lo que nos gusta más a cada uno, ¿vale? Pero ¿qué es lo que no me puedo olvidar? La fuerza la tengo clara, cardio también lo tengo claro, que es como, ¿no?, la batalla de toda la vida de fuerza o cardio, pues las dos. Pero, ¿qué más hay ahí? Es una muy buena pregunta, Hanna, porque y más visualizando el tipo de personas que nos van a escuchar, aunque para todos la respuesta es parecida, creo que estas personas son, tu público son personas que necesitan una respuesta de qué tipo de entrenamiento es el más apropiado para su bienestar y están intentando encontrar un dato que les haga quedarse más tranquilas a la hora de decir, oye, estoy haciendo las cosas bien. Es una persona más científica que está buscando cuáles son los últimos estudios sobre optimización de su respuesta hormonal, de su mejora de la masa muscular. Esto lo hablábamos antes, ¿no?
que hoy día la gente está buscando qué tipo de ejercicio es el que mejora, aumenta más la masa muscular, porque se está hablando mucho de que la masa muscular es indispensable para la salud hormonal y sabemos ya el impacto tan brutal que esto tiene en la mujer. También sabemos que a partir de los 50 años el estado hormonal de la mujer trae problemas, ¿no? Hay un declive importante. Entonces, promover la masa muscular en la mujer es muy importante, pero el foco no debería estar puesto en la masa muscular. La masa muscular es la consecuencia del movimiento y de la función. Si una persona que no sabe mucho sobre entrenamiento piensa en masa muscular, se va a poner a mover pesos externos para poder ejercitar, romper fibras musculares, luego comer proteína y descansar, que sabe más o menos que es el tridente necesario para favorecer esa masa muscular. Fíjate, Hanna, que su foco está puesto en todas las cosas que tiene que hacer para que sus músculos no pierdan volumen, no pierdan y también resiliencia. En cambio, esa persona no está poniendo el foco en cómo puede hacer para ser fuerte en contextos desfavorables, como puede ser caerse por las escaleras. Ahora, cuando salgamos, tropiezo, caigo por las escaleras, ¿cómo reaccionas ante esa caída? Pues, por un lado, si tienes una buena masa muscular, te va a ayudar a proteger tus huesos y no fracturarte un hueso, porque también la densidad ósea va a ser el resultado de una buena masa muscular, pero la densidad ósea y la masa muscular son el resultado de previamente haber exhibido y haber desarrollado mis capacidades motrices, de haber sido capaz de entrenar la fuerza en rangos articulares comprometidos y en rangos articulares en los que en algún día puede ser que lo necesite. Voy a empezar a ser un poquito más concreto, que todo esto es un poco amplio. Si yo, por ejemplo, llego al gimnasio y me siento en una polea, en una máquina de poleas, donde hay un cable y un agarre de una mano, y empiezo a hacer jalones, tracciones, y empiezo a notar mi dorsal y mi hombro y mi bíceps y mi tríceps, y empiezo a notar que esa musculatura se está fortaleciendo, estaré contento porque sé que todos esos músculos están mejorando su función, más que su función hormonal, pero no su función funcional. ¿Por qué? Bueno, su función funcional en el caso en el que yo luego llegue a mi casa y replique ese movimiento en un gesto en el que yo, por ejemplo, tengo que escarbar en el huerto para meter semillas. Te pongo un ejemplo. Yo, con los perros, ese movimiento, con un perro de 60 kilos y otro de 30, te puedes figurar la de veces al día que lo hago. Efectivamente. Vale, ok. Entonces, ahí entra en juego ese concepto que es la función, que es muy importante y que se aleja, en cierto modo, de la respuesta hormonal y de los estudios científicos que nos dicen que hay que tener masa muscular. Repito, es solo la consecuencia. Pero ¿qué pasa si me caigo por las escaleras? ¿Qué tipo de entrenamiento es el más apropiado al de si me caigo por las escaleras? Primero, si yo me caigo por las escaleras, hay una fuerza que no he entrenado en el gimnasio con la polea, que es la fuerza... la fuerza... no me sale la palabra. Cuando entreno con polea hacemos fuerza absoluta. Una fuerza absoluta que además está trabajada con elementos exteriores, con cargas externas, ¿no? Fuerza relativa era la palabra que estaba buscando. Perdona, pero no te podía ayudar, Víctor, porque yo no tengo los conocimientos. La fuerza relativa es la fuerza relativa a tu cuerpo, que se refiere a que tú vas a levantar una barra con 50 kilos y yo voy a levantar una barra con 50 kilos y ambos estamos manejando en realidad cargas diferentes porque esos 50 kilos no solo son 50 kilos, sino que hay que añadirle tu propio peso corporal, tus palancas, la longitud de tus huesos, la sección transversal de tus músculos. Hay más elementos que afectan a que tú seas capaz de mover 50 kilos. Esa es la fuerza relativa. Entonces, si yo caigo por las escaleras, mi peso corporal impacta directamente en cuánto de frágil puedo llegar a ser o cuánto robusto puedo ser ante el impacto en las escaleras y también cuánto me he expuesto a la fricción, cuánto me he expuesto a la compresión contra las paredes, contra el suelo en mi día a día, en mis entrenamientos. Por ejemplo,
El entrenamiento bodyweight, que es el entrenamiento con tu propio peso corporal en el que vas al suelo y haces una flexión o te tumbas boca arriba y ruedas hacia atrás o haces planchas laterales. Fíjate, si tú te tumbas en una plancha lateral, estás generando una compresión ósea y muscular y tendinosa en la zona que apoyas, que es el codo y el antebrazo y la muñeca. Por lo tanto, tu antebrazo se está beneficiando, está recibiendo información cortical, neuromuscular, y se está beneficiando en el efecto adaptativo de esa compresión sin que tú lo sepas. O al menos puedes saberlo, pero están sucediendo cosas. De forma indirecta. De forma indirecta. ¿Qué sucede? Que si ahora me caigo las escaleras y yo habitualmente entreno en el suelo y además hago pequeñas pliometrías, es decir, pequeños saltitos en posición de plancha, mi cuerpo va a estar más preparado ante ese impacto. Y fíjate que no estoy utilizando una polea, no estoy utilizando una mancuerna o una carga externa. El tipo de estímulo, y ya con esto acabo, el tipo de estímulo o expresión de la fuerza que manejamos en nuestro día a día es muy importante también, porque entendemos fuerza por coger una mancuerna, subir y bajar, empujar o traccionar, pero hay otro tipo de expresiones de fuerza como son las isometrías, que se ha visto que son muy interesantes para reducir el riesgo de lesión y aumentar las ganancias adaptativas. Las isometrías son esos movimientos sin movimiento. Por ejemplo, hacer una sentadilla y quedarte quieto ahí manteniéndote durante 20 segundos el esfuerzo de la sentadilla. Bueno, pues se ha visto que hacer una sentadilla propulsiva, una sentadilla isométrica propulsiva, una sentadilla isométrica intencional, es decir, yo me pongo debajo de una barra, hago una sentadilla y empujo esa barra, pero es un peso que yo no puedo mover porque la barra está anclada al rack y no lo puedo mover, y empujo con todas mis ganas. En una medición de esfuerzo, estás haciendo un esfuerzo mucho más alto del que podrías llevar a cabo si te pusieras esa misma barra con discos y la estuvieras moviendo. Sin embargo, el riesgo de lesión, si tú haces una repetición de 1 RM, una repetición máxima con una barra en la espalda, el riesgo de lesión es altísimo y no estás moviendo seguramente ni la octava parte de la carga que podrías mover en una isométrica intencional máxima. Entonces esto es un tipo de estímulo, un tipo de expresión de la fuerza que es una variante que podemos utilizar interesantísima en nuestro día a día para fortalecer nuestro cuerpo, ser más robustos, más resilientes, y que lo que buscamos siempre es ser más eficientes, reducir riesgo de lesión e incrementar nuestro rendimiento. Cuando has hablado de esto del RM, me he acordado del episodio que grabé con David Navarro, que es otro entrenador maravilloso que adoro, que por cierto os tenéis que conocer. Sois estos entrenadores calvos majos que os tenéis que conocer. Y él siempre me dice dos cosas. Una, que no hay que complicarse tanto la vida a la hora de entrenar, porque los movimientos esenciales los podemos y los sabemos hacer todos, no hay que complicarse tanto la vida, y que luego que a la hora de entrenar está muy bien, sí, como motivación, eso de llegar a tu RM y superar el peso máximo, pero luego también hay que pensar cuántas veces en la vida vas a necesitar tú, pues volviendo al ejemplo que ponía yo antes, de un peso muerto levantando 90 kilos, ¿cuántas veces en la vida vas a tener que hacer tú un único peso muerto en esa misma condición? Claro, porque luego a la hora de entrenar fuerza está muy bien tu barra, que sabes exactamente lo que pesa, con un peso equilibrado a ambos lados de la barra, fenomenal, pero si te pongo el ejemplo de mis perros, claro, yo en un lado tengo una tracción de 60 kilos y en otro tengo una tracción de 30, que además en el paseo voy cambiando de un brazo a otro. Entonces, claro, que el estado tan ideal de entrenamiento en un gimnasio o en una sala de pesas o lo que sea, tampoco reproduce exactamente luego lo que es la vida real. Por eso, eso de obsesionarse tanto con supero mi RM o paso de 90 kilos a 90 kilos y medio, no, es que al final, y esto es a lo que voy con lo que me decía David, lo que tienes que intentar es que ese movimiento luego te permita ser un ser humano funcional y autónomo, y que puedas coger unas bolsas de la compra con un peso consistente, pero que evidentemente no va a ser exactamente el mismo peso a un lado que otro, y que eso no suponga que al día siguiente tienes una contractura que no te puedes mover. Claro, totalmente. Y además a mí me gusta mucho mirar atrás en nuestra evolución como especie, y en realidad hace 1000 años no cogíamos
cargas altísimas para beneficiarnos de los efectos de ese tipo de estímulo, ¿no? Antes hablábamos de las monjas de clausura que no entrenan. Antes de grabar. Ya os contaré esto de que va de las monjas de clausura, queridos oyentes, porque si no, no acabamos nunca, pero sí hablábamos de eso. Que no entrenan, no hacen entrenamiento de fuerza, no entrenan como nosotros entendemos el entrenamiento. En cambio, la edad media de longevidad de estas mujeres está por encima de la sociedad. Véase que seguramente estén más alejadas de los tóxicos y que tienen una alimentación más minimalista, más real, etcétera. Perfecto. Pero ¿y qué hay del ejercicio y del movimiento? No solo de ellas, sino de nuestros antepasados. ¿Cómo entrenaban? ¿Qué tipo de beneficios extraían del movimiento y qué tipo de ejercicios o qué tipo de fuerza realizaban? Pues la fuerza a la que nosotros nos hemos sometido casi toda la historia ha sido una mezcla entre nuestro cuerpo y la gravedad. Entonces, como no ha habido obesidad, ni siquiera nuestro cuerpo ha supuesto una carga exacerbada en realidad, hemos manejado un tipo de movimiento que es la velocidad. Hemos utilizado nuestro peso corporal junto con la velocidad y a esto se le llama potencia. El tipo de entrenamiento de potencia es muy interesante porque estimula mucho más al sistema nervioso central y no tanto de forma local a los músculos y a los tendones. Aunque hay un efecto, evidentemente, de respuesta en tendones y músculos, pero digamos que afecta mucho más a la respuesta, a la velocidad de la respuesta neuromotriz, incluso cognitiva, que a la respuesta muscular. Y es de lógica. Ponte a dar saltos en vertical a todo lo que puedas. Cuando terminas estás temblando, pero no estás temblando porque tus músculos estén agotados, sino porque tu cerebro está agotado, porque le has exigido mucho a tu cerebro. Y al final lo que intentamos vislumbrar es a un ser humano que tiene salud, que hace ejercicio, que se mueve sin parar todo el día, cubriendo esa necesidad aeróbica y que cuando lo necesita hacer de forma exigente lo hace con potencia, con velocidad, pero no utiliza o no maneja cargas que no tienen sentido y que podrían llevarle a tener problemas articulares. Al final yo también me fijo mucho en el mundo animal y no vemos a animales moviendo cargas muy, muy bestias. Bueno, creo que los únicos son las hormigas, que con su boca mueven 10 veces su propio peso. Sí, justo fíjate, otra de las cosas que me había apuntado para preguntarte es si esta forma de entrenar, ya me voy a salir un poco de cómo entrenar, porque una de las cosas que me he propuesto, Víctor, en este podcast es no dar, pues eso que hablamos antes de las verdades absolutas. Voy a intentar que la gente que escucha este podcast no quiera una tabla de entrenamiento, porque es que eso hay mucho. Lo que voy a intentar es que la gente entienda que tiene que conocerse primero a sí mismo y sus capacidades para luego poder entrenar bien. Y para eso, lo he dicho muchas veces, la mejor inversión es primero contar con un profesional y luego ya ir por libre. Entonces, si alguien está esperando que Víctor nos dé una tabla de entrenamiento, pues ya os digo yo que no nos la va a dar porque no se la voy a pedir. Ir a su centro, hablar con él, que él os dirá qué es lo mejor que podéis hacer según vuestras circunstancias. Lo que me gustaría es que habláramos del contexto de ese entrenamiento. Y a lo que voy, que soy muy barroca, lo sé, tú también. Pero bueno, buena pregunta. ¿Cómo influye el entorno a la hora de realizar este entrenamiento? Y como entorno me refiero a la importancia que tiene entrenar en un entorno lo más natural posible, porque, por eso que tú decías, porque al final este movimiento también viene un poco de nuestra esencia animal, puramente animal, como otras especies animales. Entonces, a la hora de realizar este entrenamiento, ¿cómo de importante es, si es que lo es, que sea en la medida de lo posible en contacto con la naturaleza en la medida de lo posible? Aquí no hay exigencia, sino lo que uno pueda. Pero yo considero que sí que es importante y te quiero preguntar tu opinión profesional. Sí, a ver, aquí también entra, para mí la palabra híbrido conecta con cada aspecto de la vida del ser humano y en este sentido también entra en juego porque romantizar excesivamente con el término natural es algo que también nos está trayendo problemas en un mundo que cada vez es más sofisticado. Nos atrasa o nos frena hacia los beneficios que nos da la ciencia y los avances, ¿no? Entonces yo digo, oye, lo natural tiene que ser el 80% y lo
tecnológico tiene que ser el 20%, ley de Pareto. Y además todo lo bueno que nos trae ese 20%, que nos da el avance de la ciencia en relación al ejercicio físico, en este caso, nos va a hacer vivir mucho mejor en un medio natural. Entonces, 80% medio natural, 20% medio tecnológico y avances del ejercicio físico. Es ahí donde entran los gimnasios. ¿Cuándo hemos entrenado en gimnasios? Nunca. El ejercicio físico se ha hecho siempre en la naturaleza, labrando la tierra, arreglando elementos de la casa o moviéndonos, dando un paseo por la montaña. Es ahí donde hemos estado y hay que seguir con ello, porque si no estamos ahí, no nos vamos a beneficiar del sol, de la temperatura, de la altitud, de las bacterias que hay en el ambiente y todo lo que eso también nos beneficia a la microbiota. Pero los avances, repito, los avances de la ciencia en relación a la biomecánica, en relación al tipo de estímulo que necesitamos llevar a cabo para estar bien, son necesarios en tanto que además nuestra vida del día a día está completamente tergiversada, al menos a ojos de nuestros genes y de nuestra biología. Entonces tenemos que, si hemos cambiado nuestra vida, tenemos que cambiar también nuestro hábito de movimiento. No podemos pretender llevar un estilo de vida completamente natural cuando nuestra vida no es completamente natural. Tenemos que intentar no perder la naturaleza de nuestra vida porque el 90 y muchos % del tiempo de nuestra evolución hemos estado en ese contexto, pero sí que tenemos que hacer pequeños ajustes poco a poco en nuestro día a día para estar bien. Y además, no desapegarnos de la idea de que los avances nos dan bienestar es algo interesante. Por ejemplo, el tema de las plantillas. Yo fui un romántico del barefoot. Cuando monté T-Center, me encabezoné con que todo el mundo tenía que entrenar descalzo allí, que el calzado convencional nos trae enfermedad, nos trae problemas de espalda, nos revienta el pie y todo esto, ¿no? Que se dice, y que yo lo he dicho, el número 1 y con altavoz. Y que las plantillas son una mierda, que el podólogo que te prescribe plantillas lo único que está haciendo es negocio, etc, etc, etc. Hay un punto intermedio. Y una persona que, por ejemplo, tiene una pierna más corta que otra en 4 centímetros, le va a venir maravillosamente una plantilla con un alza que le genere menos estrés en la espalda. Hace 5.000 años una persona que tenía 5 centímetros más corta una pierna que la otra, pues iba a tener problemas de... Hombre, se lo habría comido el león, porque es el que habría corrido más lento. Se lo hubiera comido el león, efectivamente. La evolución es así. Exacto, eso es. Y además, antes no se sabía cuál era el estímulo más apropiado de ejercicio de fuerza o de ejercicio que necesitábamos para tener más bienestar, porque no lo necesitábamos, porque el estilo de vida ya nos proporcionaba las demandas y las necesidades oportunas para tener bienestar, pero hoy día nuestra vida ha cambiado tanto que tenemos que tener los conocimientos y los avances suficientes como para ir adaptando todo este escenario nuevo. Y además es un escenario no solo nuevo, sino que además que arriesga nuestra vida. En el caso del ejercicio en gimnasio, bueno, que me estoy yendo un poco por las ramas, Hanna, no sé si me puedes recordar la pregunta. Estamos hablando de la naturaleza, de la importancia que tiene, o sea, es para hilar ya no solo el mundo de entrenamiento, sino en general el estar en contacto con la naturaleza. Vale, de acuerdo. Como seres humanos, animales que somos. Exacto, eso es. Entonces, repito, tenemos que ir a la naturaleza. Tú vives en una casita al lado del monte, al lado del campo. Eso es maravilloso. Y además intentar hacer el grounding del que tanto se habla y que tanto se conoce para ir descargando nuestra sobrecarga de energía electromagnética. Perfecto, genial, y hay que hacerlo. Pero no solo en ambientes cercanos a los pueblos o las ciudades, sino hacer vacaciones, por ejemplo, en paisajes más vírgenes, en playas más vírgenes, en zonas montañosas más adentradas. Hacer un estilo de vida mucho más natural es necesario y es fundamental. Pero repito, no perdamos el norte, no nos volvamos locos con el romanticismo hacia lo natural y vamos a manejar todos los beneficios que nos da la tecnología. En este caso, los gimnasios son superficies
y aquí hay una distinción de tipo de gimnasios. Es verdad que los gimnasios también están modificando, se están adaptando. Los gimnasios que conocemos de los años 80-90, donde entras y no hay 2 metros cuadrados libres, es una discoteca de neones y luz natural y llena de máquinas, cada vez están tendiendo a ser más libres, con más zonas funcionales, con más ventanales donde entra sol, y eso es maravilloso, eso es genial. Pero ahí se hacen cosas interesantes y ahí es donde entra la figura del entrenador personal o esa persona que sabe cada vez más cuáles son los tipos de ejercicios que hay que hacer de forma progresiva en personas que viven en un contexto sedentario, llenos de tecnología, con problemas en su cabeza, con una alimentación que también es una alimentación que nuestro cuerpo desconoce, etc. Entonces, tenemos que utilizar este tipo de elementos como si fuéramos artistas de un nuevo estilo de vida. Tenemos que convertirnos en artistas, en manejar todos estos elementos para, sobre todo, no te hablo de salud, para tener bienestar. Para tener bienestar. Yo hablo de bienestar, no hablo de salud. Te pregunto sobre estos temas porque a veces nos aproximamos al estilo de vida y en concreto a la actividad física como en compartimentos estancos, ¿no? Entonces es como, vale, ya me estoy matando en el gimnasio, entonces ya con esto es suficiente. No es que no sea suficiente, pero es que lo mismo, matándote un poquito menos en el gimnasio y haciendo otro tipo de cosas o incluyendo en tu estilo de vida otro tipo de hábitos, obtendrías mejores resultados, porque si no, pues a quien le gustan los dulces como a mí, que me gusta el dulce como ninguna otra cosa, pues si me matara todos los días 3 horas y luego pudiera comerme todo el dulce, o sea, si fuera tan sencillo como eso, pues qué maravilla, ¿no? Pero al final, en el equilibrio, y por eso me gusta charlar con gente como tú, como David y otros muchos expertos que pasan por este podcast, porque la idea que transmitís es el equilibrio, aunque vuestra forma de vida es a través de la actividad física, pero no engañáis a la gente, que es lo que me gusta. O sea, que sí, que por mucho que te mates en un gimnasio, que si te falta todo lo demás, que no, que tiene que haber equilibrio. Y este equilibrio me lleva a otra cuestión que me gustaría hablar contigo, que tiene que ver también con lo de las comodidades, ¿no? Que nos decías antes. Yo también soy la primera que donde haya una calefacción calentita, pues quiero decir, y una zapatilla blandita, aunque yo entreno descalza, pero para la vida no me gusta, yo soy así. Las comodidades fenomenal, pero siempre y cuando no nos impidan los procesos biológicos que necesitamos llevar a cabo gracias a el contraste. Y esta es la introducción que hago para hablar de la exposición al frío y al calor, porque cualquiera que te vea en tus redes te ve de vez en cuando pegado a una piscina que se llena de hielo y de agua muy fría, que a mí se me ponen los pelos como escarpias cuando lo veo, pero conozco y sé que hay una ciencia detrás de todo esto. Entonces, ¿cómo de importante es esa exposición, en este caso al contraste térmico, para la mejora de nuestras capacidades si llevamos a cabo este entrenamiento de tipo híbrido del que estamos hablando? O sea, porque es como el complemento A. Luego te voy a preguntar por el descanso, luego te voy a preguntar por la alimentación, pero bueno, vamos a empezar por esto que también es como la otra moda. Yo sigo mirando para ponerme una sauna en casa, estoy ahí viendo qué opciones. Entonces, ¿cómo de importante es esta exposición? Pues bien, hay efectos adaptativos muy fuertes en el organismo. Cuando uno está expuesto al frío o al calor, esto se ve en la respuesta en las mitocondrias. Yo no soy la persona más friki, más científica, más técnica que te pueda hablar sobre lo que está pasando en la mitocondria, pero se está viendo pues esa mejora de la grasa parda también, que actúa también como un componente hormonal. Permíteme el inciso, ir y escuchad el episodio con Antonio Valenzuela sobre las mitocondrias, que lo tenéis. Eso es. Antonio Valenzuela es el dios y señor de la mitocondria. Ahí está su libro. Y del nervio vago. Y del nervio vago. Bueno, leeros ese libro y además lo explica muy bien. Pero independientemente, has comentado el término extremos o polos, en este caso de la cuestión térmica y cómo afecta eso a nuestra salud y cómo afecta también a nuestro rendimiento. Y son agentes súper interesantes para mejorar, repito, nuestro rendimiento y nuestras ganancias al ejercicio físico. Fíjate que cuando hacemos ejercicio, una de las respuestas de nuestro organismo es que sube la temperatura corporal. Es decir, nuestro cuerpo genera adaptaciones para buscar la homeostasis a través de otro estímulo
que se llama... luego me acordaré de este estímulo. Ay, ¿cómo era? Se me ha olvidado. Bueno, da igual. Sacamos a nuestro cuerpo del centro. Entonces, él genera adaptación para intentar recuperar la homeostasis. En este caso, aumenta su temperatura corporal. Por eso no es lo mismo meterte en una bañera de agua helada recién levantado de la cama cuando estás en completo equilibrio, te metes en el agua helada y generas una respuesta caótica, traumática de la hostia, a que si primero te empiezas a mover, haces ejercicio, elevas tu temperatura corporal, tu cuerpo busca bajar la temperatura corporal y entonces te metes en una piscina de agua helada y se agradece mucho más, es menos traumático, es menos estresante. Todo esto son estrategias diferentes que puedes manejar para llevar a cabo este tipo de entrenamientos térmicos y beneficiarte de ello. Pero ahora se han convertido en una moda y se ven bañeras de agua helada con hielos y saunas, frío y calor, cuando lo tenemos todo ahí fuera. Tenemos ahora mismo, sales a la calle y si sales abrigado, pues estás medio bien. Habrá 8 grados ahora mismo en la calle, más o menos. Pero si en vez de salir con más ropa, sales con menos ropa, pues esto simula una situación de menos temperatura y no te hace falta tener una piscina con agua con hielos. E incluso salir a correr o salir a caminar por la mañana a primera hora, tú esto lo sabes también muy bien porque aquí tienen que caer unas pelonas de narices, es también un tipo de entrenamiento térmico del que te beneficias súper bien, junto con si sales además en ayuno, pues no has comido, sales y te está dando el sol a primera hora, estás manejando diferentes elementos de la naturaleza que te benefician en tu salud y no estás utilizando una piscina que está de moda, te tienes que gastar lo que cueste, más echarle agua, más meterle hielo. Es decir, que estamos llevándonos todo hacia la moda y está bien porque la ciencia habla de todos los beneficios de ello, pero que lo tenemos ahí fuera, oye. Y luego está el otro extremo, que es el del calor, que fíjate que el frío se ha aceptado de forma más amable en la actualidad, pero el calor se entiende de forma amable en una sauna, pero sin embargo te dicen todos los divulgadores que en verano no salgas a mediodía porque es peligroso y el sol es dañino. No entro en la cuestión del callo solar, me refiero al calor, a los golpes de calor. Pero es que no es lo mismo pasar calor que ponerte al sol como una langosta, es que también hay... Son cuestiones diferentes, sí. Yo hablo del estrés térmico. A la temperatura del verano. Exacto, eso es. Entonces, cuando tú sales en verano, en las temperaturas extremas, es un tipo de estímulo maravilloso también para tu cuerpo, integrado de forma progresiva para entrenar a tu organismo, tus mitocondrias, a toda tu capacidad de termorregularte, repito, en tu rendimiento, en tu estética, en tu mejora del deporte que hagas, pero todo esto se traduce en salud, en respuesta biológica. A mí, por ejemplo, me gusta mucho salir a correr en horas centrales del día en pleno julio y agosto, a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde con 40 grados. ¿Por qué? Porque yo ya hago un proceso adaptativo durante toda la temporada, durante todo el año, a la progresión térmica que va llevando el planeta junto con mi cuerpo. Es como los ritmos circadianos con la luz, pero con la temperatura. Hablamos mucho de, oye, vamos a regular nuestros relojes internos con la luz, haciendo que nuestros ojos y nuestra piel reciba la primera luz del día, la del mediodía, todo el espectro de frecuencia de onda que nos da el sol para que nuestros ritmos circadianos estén en orden. Oye, pero que con la temperatura pasa algo parecido a lo largo del ciclo del año. En invierno también se sabe, esto lo cuenta muy bien Carlos Stroh, que las mitocondrias generan más luz interna en zonas del planeta que hace más frío, en los polos. Entonces, no solo generan luz interna y generan más respuesta energética, sino que también generan... esto es lo increíble, que la mitocondria genera luz en zonas del planeta donde no hay luz, donde el sol prácticamente no aparece, está 3 horas al día, 2 horas al día. Lo que quiero decir con esto es que si intentamos coordinar nuestro cuerpo en términos luz y en términos térmicos y hacemos ejercicio
en ese acompasamiento del día a día vamos a tener mucho más bienestar y vamos a tener mucho mejor rendimiento. Hablemos de running, hablemos de CrossFit, hablemos de ejercicios de fuerza, de la parte más dinámica, más del movimiento. Solo manejando este tipo de elementos térmicos y lumínicos. Mientras que hablabas de la del calor, me he dado cuenta y esto es paradoja pura, pero yo lo he hecho, en verano estar con el aire acondicionado en casa prácticamente desde que me levanto, pero luego ir al gimnasio y meterme en la sauna en pleno verano y digo, y acabo de caer que yo también he caído en esas incongruencias. Vale, pero luego, no, pero tampoco es una incongruencia, a ver, que no me flagelo. Claro, o sea... Que es que estaba en el spa y aprovechaba que tenía la sauna al lado, pero digo, si tengo la sauna en el jardín. Yo digo mucho esto de que pensemos menos. La velocidad del mundo nos lleva a rumiar demasiado. Sí. Y muchas veces estamos paralizados completamente porque estamos pensando qué es lo mejor. Y si, por ejemplo, ahora caes en, joder, estoy metiéndome en la sauna y estoy en verano, podría estar ahí y estoy en la sauna. Oye, pues estás en la sauna. Las comodidades que nos da el avance del mundo son perfectas y son maravillosas. Y no cogerlas por romantizar con el pasado y la evolución es convertirse en, pues eso, en un... No, sí, tienes toda la razón, pero también me lleva a pensar a una cosa que yo digo mucho, y es que, sobre todo en las conferencias, digo que las cosas que realmente son beneficiosas para la salud son gratis. El frío es gratis, el calor es gratis, dormir es gratis, exponerte a la luz natural es gratis, moverte es gratis, te puedes mover en cualquier lado, no necesitas apuntarte a un gimnasio y pagar una cuota. Y por eso, nada, no me flagelo porque yo la sauna la amo, o sea que no tengo ningún problema con la sauna, pero es verdad que digo, a veces nos complicamos mucho la vida cuando es bastante más sencillo todo, volviendo a esta idea, que todo lo que es bueno para el organismo lo tenemos bastante a mano y además es gratis. Otra cosa es que no lo prioricemos. Luego, por ejemplo, tener un radiador aquí en la habitación es algo que cuesta dinero y cada vez más, pero también nos da longevidad. Bien manejado ese elemento en nuestro día a día. Cuando antes en el día a día estábamos expuestos al frío, al calor, de las inclemencias temporales y de lo que fuera, quizás no estaba optimizado del todo nuestro bienestar. O quizás sí, pero hoy tenemos la posibilidad de ser dioses. Con objetos que nos dan, que ajustan la temperatura grado a grado en nuestro habitáculo. Si tú quieres tener 24 grados, 23 grados y medio, los puedes hacer. Cuando no ha habido un dios en toda la historia del ser humano, un rey, mejor dicho, que haya tenido la posibilidad de ajustar la temperatura de su casa a cada medio puto grado. Perdona por la palabra, no, soy muy decir de vez en cuando alguna palabroteja. Entonces esto nos tiene que no solo dejar tranquilos, sino alegrarnos de que podemos manejar muchos elementos, pero no tampoco caer en el placer extremo y pretender continuamente estar en esa línea de bienestar que es falsa en el momento en el que viene dada por los placeres cortoplacistas. Pues mira, ahora que estamos hablando ya más de mentalidad y de cómo afrontar la vida y el día a día, sí que me gustaría que entráramos a hablar también de lo que es la mentalidad de un humano híbrido, porque claro, antes me decías, no hay que pensar tanto, me lo has dicho varias veces desde que nos conocemos, porque te habrás dado cuenta que yo soy, o sea, rumiación en el diccionario y aparece mi foto, o sea, mi cabeza no para de darle vueltas y de analizar y lo vuelvo a analizar y el pro y el contra, y así a mí se me va la vida y se me van años de vida pensando las cosas. Y en tu caso, le pasa a mucha gente. No sé si esto es. Pregunta desde el desconocimiento a ver si tú tienes respuesta. Porque mi Barbas, mi chico, es completamente contrario. Y no sé si esto es porque es cosa mía o porque las mujeres tendemos más a esa rumiación. Y en el caso del hombre es como, ¿para qué le das vueltas a una cosa si no puedes hacer nada dándole vueltas a esa cosa? No sé si me explico, ¿no? Esto también un poco lo de los estoicos de controla lo que puedes controlar y lo que no, deja de darle vueltas. Pero esto ya no sé si es más porque yo soy así o porque es más una tendencia femenina eso de darle vueltas y la preocupación y el tal. Porque es verdad que te estoy escuchando a ti ahora y digo, es que el Barbas me dice lo mismo todos los días. A ver, somos
tanto la mujer como el hombre estamos compuestos por energía masculina y energía femenina. Normalmente el hombre suele tener más energía masculina y menos femenina, y al revés en la mujer. Pero esto no quita para que haya hombres con más energía femenina y un poco menos masculina, y lo mismo también al revés en la mujer, más mujeres con más energía masculina y menos femenina. Lo explicaba un poco por encima al principio de la charla. Decía que el hombre, la energía masculina del hombre es la de ir de dentro hacia afuera, la de ir a luchar sin pensar, la de accionar pase lo que pase. Yo tengo que salir ahí y solucionar y apagar el fuego y cazar, y esto está dado por la respuesta hormonal del sistema del hombre. Nos guste más o nos guste o menos, la estructura hormonal orgánica, sistémica del hombre es diferente a la de la mujer. Estamos hechos para complementarnos, para sobrevivir juntos, pero para poder complementarse nos tenemos que comportar como dos piezas de un puzzle, y esas dos piezas del puzzle, aunque forman parte de un puzzle, son diferentes, porque dos piezas que son iguales no encajarían nunca, ¿no? Entonces, repito que el hombre está hecho para pensar menos y accionar más, porque tú, cuando tienes que cazar un bicho, está pasando, tienes esa oportunidad, no puedes ponerte a hacer análisis de cuál es la velocidad que lleva el ciervo y tal, porque se va el ciervo y perdiste la comida y hasta luego. Lo mismo pasa con la guerra, lo mismo pasa con los problemas. En los problemas hay que ser resolutivo, y la resolución de los problemas pasan por pensar lo justo y accionar más. Y luego, cuando acciones, obtendrás datos que te darán más información para poder volver a accionar nuevamente, y eso es lo que se entiende también como los proyectos, el emprendimiento, las empresas, etcétera, ¿no? Por eso al hombre, en general, se le da mejor este tipo de cuestiones, al menos en ese formato más agresivo. Y a la mujer, aunque también pueda ser emprendedora y tener sus proyectos y tener su capacidad y amor por querer hacer cosas ahí fuera, lo va a hacer más en la dirección opuesta. La energía femenina requiere más análisis, requiere más introspección, requiere más conexión con su intuición. Al hombre le gustan las piezas de un coche, eso de ahí fuera, esto de mover elementos y ajustar cosas, y a la mujer le gusta más entender las cosas a través de la energía, a través de la intuición, a través del sentimiento. ¿Qué siento cuando veo un problema? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Cómo lo analizo? ¿Lo miro desde fuera? ¿Cuál es la mejor opción? Si, por ejemplo, en mi negocio, en mi empresa, hay una persona problemática, ¿la vamos a despedir? O, hostia, a ver si esa persona lo que le pasa es que tiene problemas en casa y, joder, o a lo mejor es que tiene disbiosis y tiene neuroinflamación. Entonces nunca acaba por despedirla. El hombre llega y dice, ese me está tocando los cojones y está jodiendo al equipo y hay que despedirle. Pum, despedida a la persona. ¿Ves? Se acertará más o menos el hombre en despedir a la persona, pero el hombre ha cogido y le ha despedido. La mujer no le despediría nunca, o si lo hace, le va a afectar a su salud vital. Entonces, si entendemos esto, cuando yo entendí esto, no quiere decir que el hombre siempre haga eso de esa forma y la mujer lo haga de la otra forma, pero cuando tú ves y lees la energía de cada persona, entiendes cuál es la forma de actuar y de operar de cada ser humano en función de la energía que más le domina. Esto venía, ¿veis? Como puedes ver, me suelo ir mucho y luego se me olvida la pregunta. Recuérdamela, Hanna. No, por lo que yo te decía, que yo estoy todo el día rumiando. Vale, rumiación, y luego, efectivamente. Pero esto para vincularlo con esa parte de humano híbrido, que también la parte mentalidad es una parte importante del humano híbrido, no solamente el plano físico. Rumiación, mentalidad y creencias súper importantes para cómo afecta esto en tu bienestar, en tu autoestima y en tu autorrealización de lo que estás haciendo en tu día a día, en el ejercicio físico. Porque si tú estás entrenando y estás dándole vueltas y vueltas y vueltas a la cabeza, si ese tipo de entrenamiento es el más apropiado para aumentar la masa muscular, es posible que, aunque sí sea el más apropiado para aumentar la masa muscular, estés catabolizando, estás generando un cortisol de la hostia y llegues a tu casa rayadísima y generes dolores, además, asociados a esa rumiación que ni siquiera tenían que estar ahí. Entonces, ¿qué podemos hacer con las personas que son muy rumiantes? Con las personas que son demasiado analíticas, pues accionar mucho más desapegándose del resultado. Y esto está más relacionado con
no pienses tanto en qué dice la ciencia de qué es lo mejor para tu masa muscular, sino más bien lo que venimos y lo que nos trae en común a los hombres y a las mujeres de toda la historia es que hemos necesitado ser funcionales para sobrevivir. Hacer ejercicio, hacerlo sin respetar a ningún tipo de orden, de forma caótica, es lo más lógico. Caótico dentro de lo no peligroso, ¿vale? Caótico me refiero a ¿qué hago hoy? Voy a buscar en YouTube tutoriales de cómo planificar el entrenamiento. No, ¿qué hago hoy? Ve al gimnasio o no tienes gimnasio, sal a correr. ¿Y en qué ritmo corro? Da igual, corre. ¿Cuánto quieres? Piensa en qué tiempo de entrenamiento vas a hacer. ¿40 minutos? Vale, pues sales 40 minutos a correr. Y cuando empiezas a correr, te sientes fuerte, te sientes con ganas de apretar, aprieta, corre más rápido. Cuando estás corriendo más rápido, estás agotado y te estás ahogando, ¿vale? Baja el ritmo. ¿Te apetece pararte, descansar y luego hacer una serie de 500 metros a todo fuego? Hazlo también. Esto, en una persona que tiene experiencia, que lleva mucho tiempo entrenando y que es especialista en un deporte, no tiene mucho sentido porque necesita hilar más fino. Pero la gente se está agobiando en pensar qué tipo de ejercicio y de entrenamiento tiene que hacer cuando ni siquiera ha cubierto el 1% de la barra del 100% del ejercicio físico. Digamos que la primera mitad de volumen total de ejercicio físico en cuanto a lo específico, en cuanto a la variedad y en cuanto a todos los principios que debemos respetar en el entrenamiento son hacer. Y están completamente disociados de la razón. No hay que pensar. Hay que hacer. Entonces, claro, aquí es donde entra la duda de, vale, ok, pero tengo que saber qué tipo de ejercicio hacer si hago fuerza. Vale, ok, bueno, pues aquí es donde entra lo otro que decía David, me habías dicho antes, David Navarro, que es, vamos a hacerlo simple, vamos a hacerlo lo más simple posible. Hay un tipo de entrenamiento de fuerza, de series y repeticiones que se usa mucho porque tiene resultados en un tipo de esfuerzo, que es el 3x10. 3 series de 10 repeticiones. Pues el 3x10 es un tipo de workout que en ejercicios de fuerza es perfecto para alguien que no tiene que hilar fino en nada más que en su salud. Entonces te vas al gimnasio y te haces 3x10 sentadillas, 3x10 press de banca, 3x10 zancadas y 3x10 crunches abdominales. Fíjate qué fácil y qué rápido. No he pensado nada del otro mundo. ¿Qué quieres hacer más running? Pues más correr, ¿no? Vale, pues perfecto, te vas a la calle, como he explicado antes, vas a hacer 40 minutos de running y cuando llevas 30 minutos no puedes más, pues el resto lo haces andando. No pasa nada, haces 30 minutos. Si luego lo que quieres es hacer algo más interválico, ¿vale? Pues algo que se usa mucho es correr, andar al principio. Te puedo asegurar, Hanna, que cuando empieces a hacer todo esto, empiezas a sentirte bien, empiezas a sentirte realizado, empiezas a sentir la curiosidad de querer indagar más en ahora qué es lo siguiente que puedo hacer y vas a tener datos innatos y experimentales propios. Estás haciendo tu propia ciencia empírica, la tuya, no la de otras cosas de ahí. El problema es que cuando tú piensas en qué es lo mejor sin tener una base tuya, de ciencia empírica tuya, no puedes decidir qué es lo que tienes que hacer. Estamos decidiendo qué es lo mejor para nosotros en función de datos y estadísticas de otros cientos, miles de personas, exacto, pero sin tener en cuenta nuestros propios datos. Sí, exacto. Sí, te entiendo perfectamente. El orden de todo esto es, punto 1, razono, pienso, tengo que hacer ejercicio, perfecto. Punto 2, acciono desapegado de la emoción que me genera la incertidumbre del razonamiento anterior. Hostia, pero si tengo que hacer ejercicio, ¿qué hago? Me la pela, hago. Da igual, lo que sea. Bien, hago, acciono. Y el tercer punto es el perfeccionamiento de lo que acabo de hacer. Mezclo raciocinio con experiencia y perfecciono pequeños puntos. No me paranoio, no quiero ser ahora de repente Kilian Jornet en el running, no, simplemente, ¿qué puedo mejorar? ¿Qué nueva cosa puedo incorporar? Vale, pues si he hecho 40 minutos de running y cuando llevaba 25 estaba asfixiado, pues mañana voy a probar a hacer 25 minutos a una intensidad homogénea. ¿Ves? Ya he hecho una pequeña mejora y así vamos a ir progresando poco a poco. El problema es que cuando ya llevo mucha experiencia, mucho bagaje, afinar en los pequeños detalles es más complicado. Pero
Nuevamente, me encuentro a muchísimas personas que saben mucho sobre ejercicio, que han experimentado mucho y están completamente paralizados dándole vueltas a cuál es el nuevo mejor cambio. Y llegados a cierto punto, nos estamos tratando como si fuéramos atletas de élite, cuando en realidad no nos ganamos la vida ganando carreras de montaña, ni haciendo competiciones de Hyrox, ni de CrossFit, ni haciendo nada de esto. Y el ejercicio físico, en realidad, para el 99.9% de la población no es más que un medio para sentirse bien y para conservar su estructura el resto de su vida todos los días posibles en el mejor estado posible. Vamos a entrar ya en la última parte de la entrevista, que va a ser un poco la parte más personal. Alostasis era la palabra que buscaba antes. Perdóname que me ha venido y digo, la tengo que decir. La respuesta adaptativa del cuerpo cuando tú le sacas del centro de la homeostasis se llama alostasis, que no me salía, pues perdóname. Mira, como no me la podía dejar. El minuto del lapsus, te digo, el lapsus ha sido en el minuto 46, así que por si queréis volver para entender todo el concepto, ahí tenéis. Perdóname, minuto Hanna, 46. Que te he cortado. No, a ver, perdóname nada, esto es una conversación sin cortes, vienes aquí sin saber qué te voy a preguntar, tú y yo tenemos un cerebro bastante activo, motivado y empezamos a ir de una cosa a otra, entonces para nada, o sea, y si alguien tiene algún problema, que se ponga 1 hora y casi 10 minutos que llevamos hablando sin guión, a hablar sin parar y luego que venga alguien a mí a decirme si se te olvida una palabra o no. He dicho. Lo que te decía Víctor, vamos con la última parte de la entrevista y quería seguir con este tema de la actitud, ¿no? Sí, actitud ante la vida, de la forma de afrontar la vida, con el concepto antifrágil. Antes has mencionado a Nassim Taleb, entiendo que lo has leído porque tú tienes un programa, que ahora me vas a explicar qué es esto, que me has dicho que vaya, pero antes quiero saber a qué me voy a enfrentar, que precisamente se llama Antifrágil. Y es bueno, es un poco que nos expliques eso, qué es para ti la mentalidad antifrágil y tú cómo la aplicas, por eso digo que es la parte ya más personal, cómo la aplicas en el día a día, porque tú, vale, sí, que te vea en redes, haces muchas cosas, entrenas mucho, tienes un físico, digo yo, como es de esperar por una persona que entrena como tú, pero también tienes un negocio, tienes vida, eres persona, entonces también tienes que hacer todos los días frente a desafíos de todo tipo, no solo físicos, también pues de todo tipo, vaya. Entonces, ¿qué es para ti la mentalidad antifrágil y cómo la aplicas de forma práctica en el día a día? De forma resumida, la antifragilidad, el autor Nassim Nicolás Taleb la explica como que lo opuesto a lo frágil no es lo fuerte ni lo resistente, ni siquiera lo robusto, sino lo que se beneficia del caos y del estrés, de los problemas, ¿no? Entonces, si yo antes explicábamos lo que sucedía, se hacía una plancha lateral en un codo, que mi hueso aumentaba su densidad ósea por estar generando ese efecto compresivo contra el suelo. Mi hueso es antifrágil cuando, lejos de ser fuerte frente a ese efecto compresivo contra el suelo, se beneficia del efecto compresivo y aumenta su densidad ósea. Eso es que mi hueso es antifrágil. Y nos han vendido desde que somos pequeñitos que tenemos que ser fuertes, que tenemos que ser capaces de aprender muchas cosas, tener mucha información, entrenar, aprender sobre psicología, sobre inteligencia emocional, para enfrentarnos a una vida muy caótica y que podamos ser fuertes y resistir a esta vida y estar bien y tener salud, cuando es al revés. Tenemos que abrirnos, quitarnos capas de cebolla y ser más vulnerables, ser más lo que somos en realidad, que somos luz, y aprovechar el caos de ahí fuera como información para beneficiarnos de ello. Fíjate que te hablo de algo muy, muy etéreo, muy amplio, y es que el ser humano es un sistema complejo, tercera vez que lo digo, y se parece más a un cubo de Rubik que a un puzzle. Esta frase es una frase de el entrenador Manu Solar-Jona, que habla muchísimo de los sistemas complejos, y es muy interesante porque dice, no somos un puzzle, somos más parecidos a un Rubik, que si haces un movimiento o cambias una pieza, no cambias esa pieza, cambias todo el sistema de repente. Y esto es interesante saberlo porque cuando comprendemos que somos antifrágiles, no es que te tengas que volver un ente caótico, un kamikaze, que ahora de repente me quiero ir dando de golpes con las paredes o que quiero hacer cosas, yo qué sé, lo que hablábamos, ¿no?, del frío, de repente todos los días me tengo que meter en hielo y porque el hielo es bueno para la salud, me aprovecho ese tipo de estresor para mi bienestar, o que, por ejemplo, tenga que
estar en entornos sociales que no me gustan porque aprendo de todas esas personas que no me caen bien. No es ese nivel, no es ese grado de ser un kamikaze, sino más bien de ser un observador de cómo se comporta el mundo y cómo me benefician las problemáticas que me voy encontrando en el día a día, solo si mi mindset y mi mentalidad está abierta a aceptar ese contexto problemático, porque al final la vida es eso, es una acumulación de problemas. Entonces, cuando yo entreno fuerza, y no lo comenté antes, si yo hago un entrenamiento de fuerza y en teoría el entrenamiento de fuerza tiene que ser bueno para mi salud, sin embargo yo lo hago y me siento mal cuando lo hago y luego tengo dolor articular y, por ejemplo, tu caso, ¿no? Que tenías una molestia en el hombro y te estaba trayendo problemas y está llevando a la frustración, y a ti te dicen que el ejercicio y el entrenamiento es bueno y es necesario para la salud, y tú haces ejercicio y cuando lo haces estás peor y cada vez estás más jodida. Eso te trae una frustración y te lleva a un pensamiento, a una asociación de que el ejercicio físico a ti te trae malestar, y es porque simplemente el tipo de ejercicio físico que estás llevando a cabo no es el que tú necesitas hacer ahora, en este momento y en esa forma, en ese formato, ¿no? Entonces, tenemos que ser maestros en manejar todos los elementos del sistema que somos, no solo como individuo, sino como también una parte de otro sistema que es el planeta Tierra, donde sinergizamos con otros seres y con otras personas. Da igual que hagas ejercicio, que te alimentes súper bien, que te expongas al frío, al calor, que tengas una casa maravillosa, que tengas una familia estupenda y tus perritos. Ese es tu microsistema o tu ecosistema más cercano. Si no te ves, no te visualizas y no pretendes crecer con el resto de la sociedad y te sientes como un elemento tribal dentro de todo un sistema complejo dentro del planeta. ¿Por qué digo esto? Porque la tribu forma una base, y hablo de base, es la base de nuestro bienestar en el cerebro y en lo que todos los efectos de nuestros hábitos del día a día conforman en nuestra salud. Antifrágil, yo cuando lo hice, Antifrágil es un retiro de desarrollo personal y de superación de adversidad. Y los que lo ven desde fuera ven que hay un grupo de personas haciendo ejercicio, metiéndose en bañeras de agua fría y pues hacen algo de ayunos, etcétera. Y hacemos charlas hablando de cuestiones pues también financieras, porque el dinero es otro elemento también de nuestra vida y de nuestro mundo. Y también hablamos pues de 1000 cosas más. Hacemos trabajos de movilidad, hacemos ejercicios de respiración. Digamos que quitamos capas y ponemos el cuerpo del revés para entender cuáles son también nuestros traumas, etcétera, ¿no? Hay filosofía, hay espiritualidad, hay desarrollo personal, hay ejercicio físico, hay conexión con la naturaleza. Pero lo que es el núcleo de este retiro es el retroceso a la tribu, a la sociedad, que lo hemos perdido con las redes sociales y que lo hemos perdido sobre todo de forma real. Porque estar en un entorno social no es simplemente hablar con una persona, es escucharla también. Y tú estabas comentando que rumias mucho, pero si tú y yo estamos hablando y tienes 40.000 tareas que hacer en tu día a día, tienes que ser productiva, seguramente yo te estoy hablando y no me estás escuchando. Estás pensando las 47.000 cosas más que tienes que hacer y también en qué cosas tienes que decirme a mí para rebatirme lo que yo te estoy contando. Entonces, por un lado, es aprender a volver a escuchar a las personas con las que interaccionamos en nuestro día para conseguir superar desafíos sociales, es algo importante, que es lo que hacemos en Antifrágil. Pongo un montón de desafíos a modo escape rooms, donde tienen que seguir pistas, resolver dudas, tienen que superar ejercicios físicos que solo en grupo pueden llegar a superarlos, y además todo esto hace que tengan que tocarse, abrazarse, levantarse, moverse, ayudarse, hacer cadenas, hacer fuerza en conjunto. Entre un grupo de personas son capaces de superar cosas que uno a uno nunca en la vida lo hubieran podido llegar a hacer. O si lo hubieran llegado a hacer, no hubieran sentido la satisfacción de pertenencia en un grupo y de agradecimiento, de sentirse parte de
un núcleo social. Todo esto es fundamental, es el centro de nuestro bienestar. Antes hablabas de la importancia de la naturaleza y es súper importante. Se ha visto y muchos divulgadores y científicos explican que cuando enfermamos de cáncer o de enfermedades chungas, la gente se va a la naturaleza y sana. Pero ¿sana porque está en la naturaleza o sana porque vuelve a reconectar con un círculo social, un pueblecito rural, personas que ve todos los días, con las que comparte sus pensamientos, con las que filosofa, con las que hace actividades caseras, vamos a hacer un postre, vamos a hacer una comida, vamos a solucionar esta puerta, la bisagra que se ha roto y entre yo que tengo más fuerza te levanto la puerta y tú que eres más manitas mueves la bisagra? Ese tipo de cosas son las que hacen que entendamos de dónde venimos y nos sintamos validados no solo para nosotros mismos, porque la autoestima es la aceptación de nosotros mismos para nosotros mismos, pero esa autoestima y esa aceptación no tiene ningún sentido si no se encaja en un círculo social. Y eso es antifragilidad, porque yo la mejora y la evolución de mí mismo gracias al caos, aceptando el caos, nunca vas a llegar a acercarse a la índole tan brutal que alcanza cuando lo hacemos en tribu y en sociedad. Nunca hubiéramos llegado a conseguir hacer una inteligencia artificial a base de un ser humano, una persona que se le dé bien una cosa. Es la sinergia entre todos ellos. Entonces, bueno, eso es un poco un resumen de lo que es Antifrágil y, claro, al final lo que pasa es que la gente sale de allí en 4 días completamente del revés. Pues última pregunta, recogiendo un poco todo lo que has dicho en esta respuesta. Has hablado de la importancia del círculo social, de la importancia de la tribu, has hablado de autoestima. Y la última pregunta es, porque es una cosa que suelo preguntar bastante porque a mí es de las cosas que más me afectan, que es cómo te expones no a la crítica de fuera, sino al insulto gratuito. Porque una crítica o una sugerencia siempre es bienvenida. El insulto a partir de la ignorancia o de la descontextualización, hay gente que lo sabe llevar con mucho arte y hay personas como yo a las que nos puede dejar hundidos varios días. Entonces, justamente hace unos días a partir de un vídeo que subiste en Instagram de uno de los últimos retiros de Antifrágil, comentaste que había gente que había criticado, que no entendía por qué hacíais eso que hacíais, que es como pues una cosa muy tribal, lo que se ve en el vídeo, vaya, nada del otro mundo. Pero claro, ¿tú cómo manejas? Porque además tú eres una persona que no tiene pelos en la lengua, que lo que cree lo dice, aunque vaya en contra de lo que dice todo el mundo. Y eso a veces pues no gusta y cada vez menos. Yo creo que el diferente o el que dice lo que piensa y no dice lo que dice el rebaño que hay que decir, cada vez es más criticado por una parte, no por todo el mundo. Entonces, ¿tú cómo llevas, aplicando todo esto que nos has contado de la mentalidad antifrágil, tú cómo gestionas eso? Porque al final la exposición que tenemos a través de medios digitales que no podemos controlar, porque también te digo, esto en una conversación por la calle, muchas de las cosas que a mí por lo menos me dicen en redes, yo sé que la gente no se atrevería a decírmelas, entre otras cosas porque las puedo rebatir. En redes ante el anonimato no. Entonces, ¿tú cómo gestionas esto que es incontrolable? Porque es que no lo puedes controlar. Bueno, se puede controlar lo que está a tu alcance controlar. Y los haters yo lo veo como, lo decía Dani de la Cámara, no sé si sabes quién es un humorista que... O sea, de nombre sí, pero ahora no le ubico. Bueno, Dani de la Cámara, en una entrevista que yo le hacía, le decía, mira, los haters son como... Bueno, le conozco de tu podcast. Los haters son como mancuernas. Un hater es una mancuerna. Entonces tú cuando te expones a la mancuerna te genera un estresor mecánico que es su peso y la gravedad, ¿no? Y gracias a ello pues tu bíceps se hace más fuerte. Entonces yo los haters los entiendo como elementos estresores o estresantes de mi día a día para entrenar mi tolerancia, para entrenar mi serenidad, para también practicar mi propia introspección, ver cómo responde mi cuerpo ante todo este tipo de estresores. Es decir, primero, soy antifrágil, absorbiendo y asimilando que este tipo de caos, si lo entiendo bien, me va a beneficiar y me va a hacer una persona más resiliente, más serena, una persona más calmada y ser capaz de desenvolverse en un medio hostil,
Si tú tuvieras que irte a una isla desierta complicada, elegirías a una persona de este perfil, de este tipo de carácter, una persona que esté tranquila ante el caos y que sea resolutiva. Bueno, pues yo entreno mi forma de ser resolutivo precisamente viendo que me pueden criticar por todos los lados y yo tengo que estar tranquilo. Y esa primera emoción que yo siento cuando me critican sin ningún tipo de sentido, que es ira, te mato, eres un personaje, si estuvieras aquí delante no tendrías las narices de decírmelo a la cara, eso que yo siento, mi forma de entrenarlo es intentar salirme de la propia emoción, observarla, esperar a que baje esa emoción y entonces comprender que no me ha hecho nada, ni su crítica ni la emoción. Ninguno de los dos han afectado a mi tranquilidad, a mi serenidad. Ese es el tipo de entrenamiento. Pero por otro lado, hay otro tipo de entrenamiento que es el de la empatía y el de entender, uno, que yo he sido un hater. Y creo que todos lo hemos sido porque todos hemos sido niños y cuando eres niño vas pasando por procesos de aprendizaje educacional donde te enseñan tus papis que tener envidia del otro porque el otro tiene una pelota nueva, una bici nueva y tú no es algo bueno, que si el otro tiene una pelota nueva tú tendrás que hacer las cosas que tengas que hacer para conseguir tener esa pelota igual que el otro niño, ¿no? Eso es un tipo de odio, es un tipo de hate innato y tiene una parte evolutiva y racional. Por lo tanto, yo lo que entreno también es, por un lado, la compasión y por otro lado, la empatía de entender que yo estuve ahí, me veo reflejado en esa persona e intento entender qué procesos están llevando a esa persona para que se esté quejando, para que esté intentando llamar la atención a través de un medio digital y que yo le pueda responder a la misma altura a la que esa persona está esperando. ¿Qué tipo de entrenador puedo ser yo en esa persona para mejorar a esa persona? Si yo tengo empatía por esa persona, lo primero que voy a querer es que esa persona deje de sufrir, porque una persona que te critica y que te odia está haciéndolo a través de un medio del malestar. Una persona... La emoción que a ti te mueve cuando tú criticas a una persona es la del odio, es la de la ira, es la envidia y todo eso se traduce en malestar. Recuerda que yo no entendía la salud como salud, sino como bienestar o malestar. Entonces, si yo lo que quiero es que esa persona se sienta bien, entonces lo que voy a pretender es entrenarla. ¿Y cómo la entreno? Uno, no haciéndola ni puto caso, aunque esa persona a corto plazo pueda sentirse mal porque no le he hecho caso. O dos, contestándole como esa persona no se esperaría. Que eso enfrenta directamente a mi ego. Porque si yo te digo, Hanna, tus podcasts últimamente están perdiendo calidad, traes cada vez a invitados peores, mira el calvo este que has traído, que no sabe hablar, que se le olvidan las palabras, tú lo primero que vas a sentir es rabia, decir, ¿tú qué sabrás? ¿Quién es ese chaval? ¿Qué es lo que él tiene detrás? Y esa sería la respuesta que me darías. Entonces lo único que estarías es alimentando mi odio para volver a poder contestarte y entre los dos demostrar quién la tiene más grande, quién tiene más ego. Sin embargo, tú podrías decirme, oye, pues mira, la verdad es que yo lo estoy haciendo todo lo mejor que puedo y como últimamente hay más perfiles de personas interesadas en el entrenamiento, pensaba que este tipo de invitado podría daros una visión diferente. Siento mucho que no sea de tu gusto, de tu mayor interés, pero mi intención sí que es que tú estés cómodo. Por favor, te voy a mandar un formulario para que me dejes el tipo de personas, el tipo de charlas que a ti más te gustaría y yo te prometo que me voy a esforzar todo lo posible porque las siguientes charlas vayan un poco en la orientación de tus gustos. Yo qué sé, me lo acabo de inventar. ¿Qué sentiría el hater después de esa respuesta que le has dado? Un baño de humildad brutal, una bajada a tierra, hostia, me he pasado de vueltas, esta persona no es tan gilipollas como yo me pensaba que era. Le has dado a esa persona lo que necesitaba para entrenar su bienestar. Le has dado una dosis de bienestar a cambio de joderte tú. Porque claro, que te hagas tú eso es tragar saliva, es me voy a comer mi ego, voy a respirar 10 veces, estoy entrenándome y a la vez le voy a dar bienestar y le voy a dar un baño de humildad a esa persona para que la próxima vez incluso también se piense de qué manera dar una crítica constructiva a otro. Esto es una relación, un vaivén entre el
crítico y el criticado, la víctima y el victimario, donde yo tengo una cosa clara, al menos para mí, para mi bienestar y para los míos. Vivimos en un mundo victimista y todos los que son víctimas lo único que tienen que entender es que no existen victimarios si tú no te consideras una víctima. Si tú haces todo lo que tienes que hacer para estar bien, da igual lo que ahí fuera esté sucediendo, todo lo que te estén amenazando, todo lo que estén intentando arrebatarte a ti, tu bienestar, que no lo van a poder hacer. Y el caso claro aquí le tenemos con Viktor Frankl en su libro El hombre en busca del sentido, que lo único que ya le podían quitar era la vida, pero él llegó al punto de decir, si es que da igual, no podéis entrar en mis pensamientos, hacedme lo que queráis, si no podéis entrar en mis pensamientos y soy feliz. ¿Qué queréis? ¿Quitarme la comida? Perfecto. ¿Queréis someterme a frío, a calor? ¿Queréis pegarme, torturarme? ¿Qué queréis hacer conmigo? Pero en mis pensamientos no podéis entrar. Y él era feliz con eso. Pues voy a tener que ir al retiro antifrágil para conseguir eso, porque la verdad es que yo todavía no lo he conseguido, te soy sincera. Pues es un proceso. Hombre, y además no existe una meta. O sea, fíjate que yo ahora contando todo esto, cualquier persona que me escuche, que no me conozca, podrá decir, oh, qué chico más trabajado, qué armonía tiene en su mente y tal. No os engañéis. Yo soy un tío que hoy día todavía, si os metéis en mis reels, en los que me critican a tope, yo doy a muchos contestaciones de unos palos de narices. ¿Quiere decir esto que es lo que a mí más me gustaría? No, a mí me gustaría comportarme como la teoría que acabo de explicar. Estoy entrenando hacia ella, pero no existe un paraíso de la conducta humana. No, eso no. Ya te digo yo que no es fácil. Pero bueno, lo seguiremos intentando. Pues hora y media aquí de charla. Muchísimas gracias, Víctor. Un placer tenerte. Gracias a ti, Hanna, y espero que ayude buenamente a quien acepte esta charla, que le venga bien, y si es así, pues nada, yo estaré feliz. Seguro que sí. Gracias. Gracias. Espero que hayas disfrutado del episodio. Este programa de podcast es independiente y en abierto gracias al apoyo económico de marcas que apuestan por mi trabajo y confían en mí para ayudarles a comunicar su mensaje. Los expertos que aceptan mi invitación a intervenir en este programa no tienen ningún tipo de vinculación con dichas marcas a menos que se especifique lo contrario. Y todo el contenido de mi podcast, página web y redes sociales que haya sido patrocinado irá acreditado como tal. Gracias por ayudarme a que este proyecto siga siendo viable e independiente visitando la web de mis anunciantes, dejando reseñas, comentarios y valoraciones en las distintas plataformas de reproducción y compartiendo mi contenido en tus redes sociales. Mil gracias por estar al otro lado. Nos escuchamos en el próximo episodio.